Bueno, muy buenos días, Santiago. Otro encuentro aquí de construcción verde en este conversatorio que sigue avanzando y seguimos al menos una vez al mes teniendo expertos y de todas partes del mundo, como nos pasó la vez pasada, mucha gente muy interesada. Y, y bueno, pues continuaremos sobre esos conceptos básicos que iniciaremos desde lo macro, como estamos haciendo, hasta llegar al mínimo detalle en construcción verde y sostenible aquí en Estados Unidos y Canadá. Así que un saludo para ti allá en Latinoamérica y bueno, empecemos nuestro conversatorio sobre construcción verde, mitos y realidades por un planeta sostenible. Perfecto, Julio. Muy buenos días para ti hasta los Estados Unidos. Muy buenos días también a todos los que nos acompañan y agradecer, bueno, a todos los que se irán conectando y por estar conectados siempre en este evento todos los jueves. Como Jorge ya lo comentaba, pues tuvimos invitados internacionales durante el anterior evento y pues bueno, esperamos nuevamente pues a continuar explorando este mundo de la sostenibilidad, la arquitectura, la construcción desde diferentes enfoques para que ustedes en cualquier parte del mundo pues se lleven un contenido de alto valor. Entonces pues vamos a dar inicio a la presentación. Con eso vamos a continuar donde nos habíamos quedado la anterior vez. Y si Jorge, por favor, me habilitas para poder compartir. Ya está listo, dale. Gracias. Listo, perfecto. Entonces nos quedamos aquí en esta diapositiva en donde pues estábamos compartiendo un término interesante que era lo de la sostenibilidad, pero también pues sus raíces. Estábamos hablando que la sostenibilidad pues tiene diferentes enfoques, diferentes perspectivas que pueden llegar a ser complementadas pues desde diferentes enfoques como lo viene siendo el diseño, la arquitectura, los materiales, las tecnologías, etcétera. Y es un término ampliamente usado, pero en algunas ocasiones se desconoce sus orígenes. Entonces, para que el origen de la sostenibilidad pues se remonta desde 1987, es un término que ya tiene bastante tiempo y que ha evolucionado en el tiempo. Ha evolucionado en diferentes formas, no solamente en conceptos, sino también ha evolucionado pues también en diferentes acuerdos, como lo vienen siendo los ODS, los Objetivos del Milenio, y comenzamos a evolucionarlos en diferentes industrias y específicamente en este caso pues en la industria de la construcción. Entonces veníamos pues utilizando lo que es el principio y abordándolo desde diferentes problemáticas medioambientales y climáticas. Entonces el concepto de sostenibilidad que se remonta desde 1987 pues viene del concepto también del desarrollo de este manual, pues lo que viene siendo este concepto del Overcommon Future, que es un reporte generado pues, por la Comisión de Woodland, que viene pues también pues, de su origen de haber definido el concepto de sostenibilidad como satisfacer las necesidades del presente y comprometer la capacidad de generar para las futuras generaciones pues todo tipo de recursos. Entonces, esto fue desarrollado por Naciones Unidas en 1987 y por lo tanto pues viene de los diferentes contextos y diferentes enfoques de la sostenibilidad. Entonces, pues me gustaría conocer, Jorge, cómo este concepto de la sostenibilidad quizás comenzó a tomar relevancia en los Estados Unidos, cómo fue como su evolución y también por ello cómo comenzó a tomarse pues este concepto en América Latina y pues teniendo en cuenta los diferentes contextos que se han vivido pues a lo largo de la historia del desarrollo de este concepto. Pues mira, es muy importante entender que estas batallas que está dando la humanidad no son batallas de modas, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que no, es que esto es un tema de una moda y que esto va a pasar y no, esto empezó ya hace mucho tiempo. De hecho, casi toda esta generación que llamamos millennials ha vivido bajo el entorno verde de la sostenibilidad y ese ya es su estilo de vida. Entonces, cada vez que avanzamos en la construcción, estas personas son más el grupo comprador,
de lo que es el concepto de vivienda y su estilo. Entonces, Naciones Unidas agrupa a los diferentes países buscando soluciones a los grandes riesgos que puede tener la humanidad, ¿no? de verse muy afectada. Y nació después de la Segunda Guerra Mundial buscando que no hubiesen más guerras mundiales. Y dentro de ese concepto nace este tema de sostenibilidad, de cómo lograr ganar esta batalla, porque esto es una batalla de la humanidad. La diferencia es que es contra los mismos hábitos de la humanidad, no es entre países, etc. Entonces estamos unidos en un futuro común, como dice el título del Brundtland Report, y desde entonces se han venido desarrollando diferentes iniciativas como la que conocemos y la cual hemos trabajado fuerte, como son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se formularon en el 2010 y que buscan en el 2030 tener un trabajo específico sobre 17 frentes. Entonces, es importante las personas que creemos en la sostenibilidad entender el entorno, entender como las reglas de juego y sobre todo entender de dónde salió este tema de sostenibilidad, que no se inventó en un garaje, ¿no? Entonces es muy importante entender que es un compromiso mundial. Eso es muy importante lo que estamos tocando aquí. Exactamente, Jorge, como lo comentabas, pues es una iniciativa que pues surge ya desde hace bastante tiempo, no fue una moda o un capricho pues, de políticos o de países en específico, sino fue pues debido a que lograron identificar que en el mundo estaba comenzando a haber una problemática medioambiental, que estaba comenzando a cobrar un costo no solamente económico, sino ambiental, el desarrollo en los países. Podemos ver que países en Estados Unidos, países en Europa, países en Asia, que vivieron sus periodos pues, de industrialización y desarrollo económico, pues este desarrollo económico comenzó a tomar factura pues, en el aspecto ambiental. Entonces fue por ello que surgió pues, este tipo de iniciativas, como lo comentaba, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2010, los Objetivos del Milenio en el 2000, que cada uno de ellos, pues dependiendo de su contexto y dependiendo del contexto también pues, internacional, pues respondieron a ellos. Ya ahorita estamos pues comenzando a ver que la sostenibilidad también comienza a tomar otro tipo de giros, como los que hablábamos en el anterior evento de economía circular, en donde comenzamos a ver ya cómo este tipo de conceptos de sostenibilidad pueden ser aplicados pues a industrias en específico, a productos en específico, incluso a contextos en específico, y a partir de ello pues desarrollar pues, lo que son estrategias cada vez más prácticas, porque la sostenibilidad también quizás es un concepto que pues ha evolucionado, pero también en algunos momentos se ha convertido como en un cliché, como en algo que quizás sí es bueno comunicarlo, pero en algunas ocasiones pues es difícil lograrlo, y por ello pues comenzamos a ver que sus prácticas, sus estrategias y sus desarrollos pues deben de comenzar a volverse tangibles y no solamente pues un concepto pues comercial o simplemente de solidaridad con el medio ambiente. Correcto. Y entonces vamos a pasar aquí a la siguiente, donde ya el concepto de arquitectura sostenible, pues logramos identificar que tienen tres conceptos importantes, de donde se despliega mucho del material que vamos a estar hablando pues a lo largo de este bloque, donde pues tenemos tres elementos. El primer elemento es sobre sostenibilidad en cuanto a tecnología y materiales. Número dos, lo que es sostenibilidad en cuanto a recursos. Y número tres, lo que es sostenibilidad ambiental. Aquí en la tabla ustedes pueden ver las diferentes características o componentes de cada uno de ellos. Entonces los elementos pues tienen sus características que tienen que ver con durabilidad, pero que también tienen que ver con aspectos económicos. También tienen que ver con, en cuanto al uso reducido de mantenimiento, que su mantenimiento sea reducido y que por ello, pues en cuanto al nivel económico, también durabilidad, pues se vean beneficiados. Y por último, que también tengan elementos reciclables. Ahorita vamos a andar un poquito más, yo creo que porque nos va a lograr complementar mucho ese tema de reciclabilidad en los materiales, como lo hablábamos en economía circular, pero es un concepto que vamos a hablar bastante pues, a lo largo de esta presentación. Mira que es bien importante entender que la arquitectura sostenible
No es, venga yo diseño y le pongo unas piezas verdes ahí colgando de los techos, o le pongo unos paneles solares, o etcétera. Es un tema que busca tener un contexto general que tiene varios componentes, como ahí se ve. Entonces, ¿qué se busca? Mucho desde la parte económica, desde la parte social y desde el impacto como tal ambiental, que es el desarrollo sostenible. Son los tres conceptos. Entonces, cuando yo busco algo durable, ¿qué quiere decir? Es algo que está ahorrándome dinero porque no tengo que reemplazarlo varias veces, porque no tengo que, porque viene el concepto de calidad, muchas cosas. Cuando busco algo que sea efectivo, el costo efectivo, ¿qué quiere decir? Que estoy mirando en su ciclo de vida, como los paneles solares, por ejemplo. No tengo que ir en 25 años de energía, que si yo pagaría el recibo de la luz tradicional, ¿cuánto me cuesta esa inversión y cuántas veces tengo un retorno de esa inversión? Que tenga poco mantenimiento quiere decir que en lo largo de la vida útil, que es lo que hemos hablado de la edificación, tengo que invertir poco. Recuerden que hablábamos que cerca del 80% o más de los costos de una edificación es en la operación. Entonces, ¿dónde ahorro yo más cuando hay un presupuesto? Pues donde, en el rubro que más vale, es donde busco encontrar, porque así sea un pequeño porcentaje, estoy generando mucho más impacto que si busco ahorrar dinero en las cosas que tienen bajo impacto. Entonces el mantenimiento es extremadamente importante. El otro tema que es absolutamente importante es el tema social, ¿no? Y el tema de cómo estoy yo pensando en la humanidad. Entonces, cuando yo hablo de accesibilidad, es que las personas discapacitadas, que las personas con ciertas limitaciones puedan tener acceso a esa arquitectura. Entonces, es incluyente, tiene en cuenta esas limitaciones. También es salud, porque los edificios enfermos, que ya los ampliamos en un capítulo anterior, afectan muchísimo la productividad de las empresas y afectan la calidad de vida de las personas y de sus familias. Entonces, la arquitectura verde se preocupa por generar espacios saludables y traer la naturaleza a esos espacios donde la gente tiene mucho tiempo. Adicionalmente, es muy interesante cuando se habla de unos temas institucionales, es decir, que la gente busca que la marca sea reconocida como alguien que se preocupa por un futuro de las comunidades y de las generaciones futuras. Entonces, tanto social, institucionalmente, permitir que se esté teniendo en cuenta este tipo más, cuando empezamos a descubrir después de la pandemia la importancia de cómo puede cambiar la interacción social y la interacción de empresas con sus clientes de una manera dramática por un evento disruptivo. Y entre esa finalmente el tema de seguridad enfocado en el español, que en el inglés safety and security se confunde que si ambos hablan de seguridad, pero una cosa es el safety, es más con los elementos de seguridad, de protección personal, etcétera, etcétera, que no haya accidentes, los cascos, que se cumplan las reglas de operación de un edificio, etcétera, etcétera. Y seguridad es que lograr proteger que no haya efectos de, digamos, de vandalismo, de robos o cosas así, que esté protegido el valor de ese edificio. Entonces, en español son términos de seguridad, puede ser muy amplio, pero al final del día, ahí como lo dice muy bien nuestro material, se trata de ser protector del medio ambiente, protector de la gente, protector del valor de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, Jorge, son conceptos bien interesantes. Vamos a comenzar a abordarlos ahorita con un poquito más de detalle, como el tema de la durabilidad que ahorita lo estábamos hablando. Pues entendamos que de todos modos la construcción, la arquitectura es un proyecto a largo plazo. Todo proyecto se está pensando es para que dure 20, 30 años, incluso más, y por ello sus materiales, pues a lo largo de esa vida útil,
pues van a ver experimentadas pues todo tipo de condiciones ambientales, físicas, etcétera, y que eso hace que los materiales pues requieran algún tipo pues de mantenimiento en el tiempo, pero justamente su calidad y su durabilidad pues deben de garantizar de que eso pues sea cada vez menos pues en el tiempo. La durabilidad también pues no solamente provoca pues que el material se deteriore, sino que también incluso en el mismo edificio hayan deterioros. Comenzamos a ver, por ejemplo, edificios en los que por no haber tenido un buen tratamiento, algún tipo de material, se pueda llegar a estar dañando, quebrando, se pueda llegar a estar incluso generando algún tipo pues de moho, todo este tipo de, pues como de modificaciones en los materiales que incluso terminan repercutiendo en la eficiencia pues, de los edificios. Edificios en los que puede llegar a haber algún tipo de sostenibilidad, pues eso, por ejemplo, está garantizado que el material pues cumple con distintos estándares por las diferentes certificaciones y cumplen estándares de durabilidad y de sellos, y por ello un edificio puede durar sin ningún inconveniente 20, 30 años manteniendo su eficiencia. Caso contrario es, por ejemplo, edificios tradicionales en los que pues, su vida útil se ve cada vez más disminuida, pero que también está repercutiendo pues no solamente en el espacio, en el entorno en el que se encuentra, sino que también directamente en los usuarios. Podemos ver un dato relevante en el que los edificios enfermos pueden causar entre un 20-25% de disminución en la productividad en sus empleados, y por ello pues eso se traduce en una pérdida económica para las empresas, para las industrias y el entorno empresarial en general. Pues imagínate lo que hablamos del 80% del costo, que pierdas el 20% y el edificio solo cuesta el 5% en el mejor de los casos. Quiere decir que un tema de edificio enfermo puede costar 3 veces el edificio. ¿Ves? Esos son temas muy fuertes. Esto que pones acá es muy interesante porque en nuestro medio todo el mundo habla las 3 Bs, ¿no? Bueno, bonito y barato. Y resulta que eso cambió con la sostenibilidad. Y ya no solo se puede hablar de bueno, porque dice sea durable, que tenga calidad, que tenga ese sentido de, pero no porque sea bueno, porque aguanta el uso y el abuso, no, es pensado en que sea bueno porque tiene esos dos componentes, que dura a lo largo de la vida del edificio, ¿sí? Y segundo, porque tenga un mantenimiento bajo, de tal forma que los costos de operación se reduzcan, que tiene toda la lógica. Entonces el bueno, ese que nos dicen bueno, bonito, barato, el bueno es eso, que esté presente y cumpla su objetivo en la vida útil del edificio lo más posible y que tenga un costo de mantenimiento reducido. Ahora, el barato, pues que sea económico y que compita, digamos, para permitir que la sostenibilidad esté bien. Pero el bonito, ahorita el concepto de bonito en el tema de arquitectura sostenible es qué tanto es reusable, reciclable, qué tanto contenido de material reciclable puede tener lo que estamos usando, qué componente de tecnología tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto de bueno y bonito y barato se mantiene en la sostenibilidad, pero la manera de evaluarlo no es al final del día con cuánto tuve que pagar, sino cuál es el retorno que da eso en diferentes aspectos que iremos aprendiendo en este conversatorio. Cuál es el retorno que eso me da dentro de esto. Entonces, qué tan reciclable, qué tanto material reciclable, qué tan poco va a afectar el medio ambiente. Miren que a mí me sorprende mis hijos cómo ellos revisan qué tipo de plástico es el envase, si es reciclable o no reciclable, si va a afectar o no, que la compañía, qué tan verde es o no, para su decisión de compra. Y prefieren pagar unos dólares más, pero estar seguros que esa compañía está siendo responsable. Entonces, el bueno y bonito y barato ha sido modificado desde el concepto de sostenibilidad.
Claro, Jorge, y además me gustaría complementar que también cómo se puede traducir que un material pueda ser no solamente eficiente, sino también económico, pues al momento de estructurar un proyecto, pero que también al momento de desarrollar. Primero puede tener características del material de que ese material pues es local, es un material que no tuvo la necesidad pues, de traerse de otras partes y no tuvo que pues haber tenido pues un costo elevado en cuanto a temas de transporte, que hoy en día pues también eso marca mucho la pauta. Por ejemplo, aquí en Colombia hay ciertos materiales que por el hecho de que son importados, de que vienen de otros países y no son producidos aquí en Colombia o incluso en la misma región, sus costos han aumentado entre un 30 y 45% en el último año, pues por el hecho de la pandemia y por todo este tipo de circunstancias en las que estamos viviendo, y eso se traduce pues en mayores costos para la construcción. Segundo, que pues que tenga por supuesto pues que se traduzcan en eficiencia, pero también en cuanto a término económico durante el tiempo. Entonces, un ejemplo muy claro son, por ejemplo, los paneles solares, en donde quizás su inversión inicial es costosa para un primer proyecto, para un primer desarrollo, más sin embargo, durante el tiempo, su vida útil permite que esa eficiencia energética que pueda repercutir en un edificio, que pueda llegar a tener una eficiencia de un 30, 40% o incluso, ¿por qué no más?, se pueda traducir pues, en una reducción en el mantenimiento, pero también para sus dueños, incluso los usuarios en general. Y número tres, que pues por supuesto su vida útil pues tenga pues una garantía de que pues no va a ser un producto, un material que dure un par de años, sino que sus costos en cuanto a mantenimiento pues en el tiempo sean incluso prácticamente mínimos, como los paneles Actualmente, que hablábamos mira, en el tercer. ya que mencionas eso, los paneles, actualmente estamos con una compañía trabajando, una compañía que nos tiene un tema súper interesante. De hecho, acaba de ser la startup más importante de Latinoamérica. Y ellos se dedican a monitorear los paneles solares para mirar su eficiencia y cuál falla y cuál no, cuál hay que limpiar, cuál hay que, etcétera. Y ahorran o logran incrementar la eficiencia de simplemente tener los paneles ahí puestos. Y es tan importante que fue nombrada la startup más importante de Latinoamérica y ahorita está aquí en Silicon Valley levantando millones y millones de dólares. Entonces, sí, lo importante es que el constructor y la gente entienda cómo funciona esto del ciclo de vida de las edificaciones, porque así a su vez se lo transmite al dueño del edificio como el buen negocio que es, la responsabilidad social que implica y la responsabilidad ambiental que esto tiene. Los arquitectos y los constructores que estén con estos conceptos claros y que muestren cómo impactan sus diseños de manera positiva, pues son los que se van a mantener en el mercado y los otros van a desaparecer. Entonces es muy importante educarnos, y ese es el objetivo de este conversatorio, educar a nuestros arquitectos y constructores para que eduquen a sus clientes y se genere una cadena de valor que permita que las personas que están haciendo las cosas bien, a un buen diseño, agregarle ese chocolate encima verde que atrae a los dueños para permitirles un mejor negocio. Entonces, la sostenibilidad no es un tema, digamos, que busca encarecer la construcción. Todo lo contrario, la sostenibilidad lo que está buscando es que sea mucho más rentable el tener edificios sostenibles y sanos, que sea mucho más rentable la vivienda. Hoy en día la gente que tuvo que estar 80 o 90% de su tiempo en una vivienda que no tenía unas condiciones de buen aire, que no tenía unas condiciones sostenibles, sufrieron mucho, y hoy en día hay una conciencia muy grande en el mercado de adquirir este tipo de productos sostenibles. Así es, Jorge. Lo importante es estar alineado desde el principio, como lo veíamos, en el ciclo de vida del proyecto, que parte desde alinear expectativas, alinear, pues, por supuesto, diferentes actores, y a partir de ello, pues, idear la mejor forma pues, de patrocinar y desarrollar un proyecto de cualquier tipo. Listo, vamos a ver aquí algunos datos bastante interesantes, precisamente
pues aterrizados al tema energético de esta iniciativa que Jorge nos comentaba, de esta alianza que se está desarrollando con esta startup. Y precisamente queremos dar a conocer algunos datos bien interesantes que se tienen en registro desde 2018 en cuanto a lo que es la energía solar generada por países y por regiones. Y podemos ver que pues hay algunos países que resaltan y han resaltado pues, siempre pues, en esta materia de generación energética a través del uso solar. Y podemos ver a Estados Unidos, podemos ver a China, podemos ver a algunos países en Europa como Alemania, pero también comenzamos a ver algunos países en la región de América Latina que están también comenzando a tomar un protagonismo. Nos comentaba incluso Antonio Suárez, la persona que nos estuvo acompañando en el evento anterior, que países como Colombia, como México, como Brasil, comienzan a tomar un protagonismo en el desarrollo precisamente de energías cada vez más sostenibles, cada vez más sustentables. Comentábamos también el ejemplo pues de este índice a nivel mundial de las ciudades más sostenibles y conectadas a nivel mundial, y destacamos pues que la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá se encontraban pues, por lo menos dentro del top 100 de las ciudades más conectadas a nivel mundial, liderado incluso por Medellín aquí en Colombia. Y de este tipo de energías cada vez son más sostenibles, pero también incluso más económicas. Los costos han reducido dramáticamente pues, de los paneles solares, y por ello pues, la accesibilidad de este tipo de materiales en los proyectos pues se ve cada vez más. Hay un tema, ¿cuál es como tu perspectiva de esto? Bien interesante esta gráfica porque primero mira la escala, ¿no? Entonces estamos hablando que en energía renovable solar están hablando de 70 TWh o terawatts por hora y como el tope. Pero si vamos a mirar en la de viento, entonces se está hablando de 250 la escala para medir, ¿sí? Entonces quiere decir que ya mucha gente habla de los paneles solares, pero hay energías, por ejemplo en Texas, el 25% de nuestra energía, que es el doble de la energía que necesitamos, es eólica. Entonces es muy importante también tener la mente abierta para mirar que primero esto es una batalla mundial. Hay una polémica actualmente en Colombia para el próximo presidente que habla, no, yo voy a ser verde, y hay otro que digamos dice, y el que dice que voy a ser verde dice quiero cortar todo el tema de petróleos y todo. No, estos son transiciones, pero ahí como lo ve en Colombia, por ejemplo, en eólica es prácticamente nulo, y en solar va aumentando. Pero lo único que es cierto es que no importa la decisión que se tome en Colombia, no va a cambiar el problema mundial, porque Colombia es uno de los países con energías más limpias por el tema de que se hidrogenera, se genera con agua. Entonces ya es una energía limpia. Entonces existen muchas energías limpias, el 85% de la energía en Colombia es limpia. Mientras que hay la preocupación a nivel de China y de Estados Unidos, que los vemos ahí claramente oscuros, también de la India, ¿sí? Es porque son países altamente contaminantes en términos de huella de carbono, y tienen que buscar cómo compensar el efecto que están haciendo a través de energías e ir reemplazando poco a poco esos gases invernadero con energías renovables. Entonces esto está unido. Acaba el presidente Biden de hacer el anuncio hace 2 semanas de que Estados Unidos en el 2050 tendrá solo vehículos con energías alternativas. Entonces esto es muy interesante porque los edificios son los que más contaminan. Entonces si nosotros queremos reducir estos efectos que están generando a nivel mundial, que se vea este esfuerzo tan grande que se está haciendo en todos estos países, y reducir esa situación de contaminación, tenemos que entender el contexto desde una globalidad, y de que la edificación necesariamente tiene que hacer mucho trabajo para que esto ocurra. Y esa es la responsabilidad
de lo que estamos haciendo acá. Por eso este conversatorio, que ha sido hoy muy interesante entender por qué el origen de la sostenibilidad, cuándo nació y sobre todo que esto es un compromiso mundial. Tenemos entre todos, empezando en cada casa, todos los habitantes del planeta, a hacer algo para revertir lo que está ocurriendo. Y aquí vemos el esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial, donde desafortunadamente, por ejemplo, todo un continente como es África, permanece totalmente, digamos, inactivo, obviamente también porque su población y porque su condición natural es otra. Pero, por ejemplo, el tema de pobreza en África es algo que tenemos que cambiar a través de los ODS, que es sostenibilidad para todos. Así que gracias por este espacio, Santiago, y es muy importante entender los mitos y realidades de la sostenibilidad y por qué la arquitectura verde es un gran componente fundamental en todos estos conceptos que se están visualizando desde la manera económica y desde la economía circular, etcétera, que ya estamos mostrando el Encuentro Mundial de Economía Circular también en este espacio de Magna Green Group en nuestra página del Facebook, para que todos entendamos lo que está pasando en el mundo y la magia de la arquitectura verde aplicada en este cambio mundial. Así que Santiago, muchas gracias por tu tiempo y por este espacio, y nos veremos la otra semana en Arquitectura Verde, mitos y realidades por un planeta sostenible. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias a ti y a toda nuestra audiencia, y recordarles participar con sus preguntas, sus dudas, estar muy atentos a redes sociales porque se vienen eventos muy, muy interesantes que vale la pena seguir compartiendo. Economía circular viene otros capítulos, entonces bueno, estaremos muy pendientes y el próximo jueves vendremos con más información de valor para cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, que estén todos muy bien. Compartan, likes, etcétera, para que más gente nos pueda ayudar en este tema de la conciencia verde de la arquitectura. Gracias, Santiago. Listo, muchas gracias. Adiós.